La Facultad de Filosofía y Letras, a través de la carrera de especialización en Comunicación para el Desarrollo y el proyecto de investigación SIUNT, el turismo como fenómeno totalizador en el desarrollo socioeconómico de Tucumán, dirigido por la profesora Alicia Irene García, Departamento de Geografía UNT, han producido el curso Lules, una visión de su geografía. Clase número 4. Actividades agrícolas y agroindustriales. Recordemos que en la clase anterior vimos cómo el espacio geográfico de Lules se fue poblando a lo largo de la historia. A la llegada de los españoles, la zona era habitada por los indios tonocotés y lules asentados en las márgenes del río Uyumampa, quienes con la colonización fueron organizados en encomiendas y reducciones. Luego, en 1851, el cura Zoilo Domínguez funda la villa, que va creciendo con el aporte inmigratorio europeo. Y por último vimos que en el municipio de Lules vive el 45% de la población actual y está compuesta mayoritariamente por hijos y nietos de inmigrantes europeos y también por un nuevo aporte inmigratorio, los bolivianos. En esta clase veremos cómo la población actual aprovecha las condiciones naturales de la zona para desarrollar la actividad agrícola. También veremos los cultivos en invernadero y los tradicionales a campo. Por último, analizaremos el problema de la erosión y algunas propuestas para evitarlo. Como vimos, Lules cuenta con privilegiadas condiciones naturales que facilitan la actividad agrícola en la zona de la llanura pedemontana, como el clima, el suelo fértil y la existencia del río Lules, que es utilizado para riego. El mismo se realiza mediante un sistema de canales que administra el Departamento de Irrigación de la provincia y una junta de regantes compuesta por productores e industriales, quienes mantienen estos canales con el pago de un canon de riego. En este sistema, cuando baja el caudal del río en el invierno, se priorizan las necesidades de la industria, causando perjuicio a los productores agrícolas. Otro recurso de riego es la utilización de bombas. Aquí se almacena el agua extraída del pozo, que es de propiedad de los agricultores. Para estos invernaderos, por ejemplo, el agua acumulada en los tanques se distribuye mediante el sistema de riego por goteo. Actividades agroindustriales más importantes. El área cultivada del departamento Lules presenta dos zonas diferenciadas, la ubicada hacia el oeste de la Ruta 38, ocupando el pedemonte y ambas márgenes del río Lules, y la otra, ubicada al este de la Ruta 38 hasta el río Salí, que es zona de llanura. La zona oeste se caracteriza por un gran parcelamiento de tierras y un elevado valor de arriendo, debido a su proximidad a la montaña, con suelos altamente fértiles y ausencia de heladas.
En esa zona se concentra la mayor parte de la horticultura con productores de avanzada en lo tecnológico. Pero también encontramos pequeños productores, muchos de origen boliviano, con escasa incorporación tecnológica. La zona del este, caracterizada por parcelas de tierra más grandes, la mayoría propietarios, está cultivada fundamentalmente con caña de azúcar, importantes plantaciones de citrus y algunas hortalizas. En lules se realizan dos técnicas de cultivo, en invernadero y a campo. Cultivos en invernaderos. Esta es una técnica de producción bajo cubierta plástica cuyo resultado es mayor producción y calidad en una pequeña extensión de tierra y además permite cultivos fuera de época. Aquí se controla la humedad, la aireación y la temperatura para evitar enfermedades como esta. Como vimos, el riego es por goteo. La zona de Lules cuenta con el 80% de los invernaderos existentes en la provincia y es pionera en esta actividad. Las hortalizas cultivadas con estas técnicas son pimientos fundamentalmente, pero también se cultivan melones y en menor escala tomates. La cosecha se realiza en forma manual y se recolecta en cajones cosecheros. Toda la producción es transportada a un galpón muy cercano a los invernaderos. Allí se realiza la tipificación, es decir, la selección del producto por su calidad y tamaño. Luego se limpian y se embalan. Los productos, una vez embalados, están listos para ser transportados al Mercofruit o a otros mercados del país. Cultivos a campo. Fuera de los invernaderos se realiza el tradicional cultivo a campo. El más sobresaliente y que ha tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años es la frutilla. Este cultivo se ve favorecido, como vimos, por el clima en general y sobre todo en la zona de la quebrada por la ausencia de heladas. La importancia de la frutilla se refleja en su gran producción por temporada. Por lo que adquiere peso social ya que genera una gran demanda de mano de obra. Como producto de su constante crecimiento, en Lules se abrieron 2 packing de frutilla, donde utilizan tecnología de punta.
Allí, en condiciones de frío para detener la maduración, se selecciona y se embala la frutilla para consumo directo como fruta fresca, la que se comercializa en Tucumán, Buenos Aires y otras provincias. Y como fruta industria se la utiliza como materia prima para saborizar golosinas, jugos y mermeladas. Debido al gran crecimiento de la actividad, actualmente se exporta frutilla como materia prima para uso industrial a países de Europa y Brasil. Hay una marcada asimetría entre grandes y pequeños productores que carecen de tecnología de punta y comercializan por cuenta propia, a veces asociados, como por ejemplo en la cooperativa La Luleña, donde cuentan con una cámara frigorífica, o vendiendo directamente al Mercosur o en pequeños puestos de venta colocados a orillas de la ruta. Otro cultivo a campo muy tradicional de la zona de Lules es el tomate, cuya producción por temporada es bastante importante. El cultivo de tomate se hace generalmente en pequeñas extensiones y los principales productores son de origen boliviano. El nivel tecnológico es bajo, salvo los tomates que se cultivan en invernaderos, que representa una pequeña cantidad. También a campo se cultivan hortalizas como choclo, zapallitos verdes y berenjenas. El cultivo de caña de azúcar tuvo relevancia en el pasado. Como vimos, Lules llegó a contar con 4 ingenios azucareros hoy cerrados. Actualmente hay grandes extensiones de cultivo de caña, la mayoría son propietarios de la tierra. La cosecha se realiza íntegramente mecanizada, lo que genera un aumento de la desocupación. La comercialización de la caña se realiza en ingenios vecinos, como por ejemplo el Bella Vista. Por último, mencionamos el cultivo de citrus, el que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. La producción es de limón fundamentalmente, el que se utiliza para consumo directo o como materia prima para uso industrial. Como observamos en los lugares con un verde más oscuro, los cultivos de citrus se encuentran distribuidos en toda la zona de Lules. Y en el pedemonte se caracterizan por ser cultivos que se realizan en curvas de nivel. Además del mercado provincial y nacional, los citrus se exportan a Europa y Estados Unidos. Relacionada con la actividad citrícola, existe un vivero en la zona de la Quebrada donde se producen plantines de citrus. Allí se utilizan métodos de avanzada en lo tecnológico, como por ejemplo riego por aspersión. La producción se vende no solo en la zona, sino también en la provincia, en el NOA y el NEA.
Aunque no figure en censos ni estadísticas, la actividad agrícola para el autoconsumo está muy extendida. A nivel familiar se instalan huertas y gallineros apoyados por los programas de extensión del INTA y con la producción sobrante se hace trueque o venta en la feria que se realiza una vez a la semana en el predio de la ex estación del ferrocarril. Otra actividad importante que genera la producción agrícola es la construcción de cajones de embalaje. Estos se fabrican en pequeños aserraderos donde se utiliza madera de pino o álamo. Este aserradero produce un promedio de 800 cajones por día, los que son vendidos a productores de la zona. Todo lo dicho hasta aquí sobre la producción agroindustrial de la zona de Lules nos obliga a una reflexión sobre el uso racional del suelo. Cultivos como estos, realizados sobre la ladera de las montañas y para los cuales se ha desmontado y roturado la tierra, provocan la erosión del suelo, con su consiguiente pérdida de estructura, problemas de drenaje y arrastre de sedimentos con el riesgo de aluviones de barro. Esta erosión puede evitarse creando reservas forestales, cultivando según las curvas de nivel en áreas de fuertes pendientes, instalando cortinas de árboles para controlar el efecto del viento y rotando los cultivos para aportar al suelo mayor diversidad de nutrientes. Recordemos, en esta clase vimos que las condiciones naturales como los suelos fértiles del cono aluvial, el clima y la provisión de agua hacen de Lules una zona muy apta para la agricultura. Vimos los cultivos intensivos en invernadero, donde se produce melón y pimiento fundamentalmente. Y los tradicionales cultivos a campo, donde se destacan la frutilla, el tomate, la caña de azúcar y el citrus. También vimos algunas causas de erosión de la tierra y algunas propuestas para evitar que ocurra este fenómeno que empobrece los suelos. En la próxima clase veremos toda la actividad productiva ligada a las industrias. También las causas que favorecieron la radicación industrial tanto de tipo natural como por las políticas de fomento a la actividad industrial como fue el Operativo Tucumán. Y analizaremos también las consecuencias negativas de esa industrialización cuando provocan contaminación del aire y del agua. Conversemos. Y reducciones. Luego, en 1851, el cura Zoilo Domínguez funda la villa que va creciendo con el aporte inmigratorio europeo. Y por último vimos que en el municipio de Lules vive el 45% de la población actual. García, Departamento de Geografía UNT, han producido el curso Lules, una visión de su geografía. Clase número 4. Actividades agrícolas y agroindustriales. Recordemos que en la clase anterior vimos
cómo el espacio geográfico de Lules se fue poblando a lo largo de la historia. A la llegada de los españoles, la zona era habitada por los indios tonocotés y lules, asentados en las márgenes del río Uyumampa, quienes con la colonización fueron organizados en encomiendas. La Facultad de Filosofía y Letras, a través de la carrera de especialización en Comunicación para el Desarrollo y el proyecto de investigación CIUNT, el turismo como fenómeno totalizador en el desarrollo socioeconómico de Tucumán, dirigido por la profesora Alicia Irene, está compuesta mayoritariamente por hijos y nietos de inmigrantes europeos y también por un nuevo aporte inmigratorio, los bolivianos. En esta clase veremos cómo la población actual aprovecha las condiciones naturales de la zona para desarrollar